Ante una tibia cartelera de estrenos, la mirada se ha enfocado mucho más a las plataformas streaming. Este fin de semana una película de estreno que resulta ser tendencia, pero que realmente no es tan contundente. Acá 5 razones por las cuales The Woman in the Window no es una gran película. ¡Vamos allá! Cervecinéfilos del mundo conocido, bienvenidos a mi canal. Este va a ser un video muy rápido de la película The Woman in the Window del director Joe Wright. Y para este análisis me acompaña Sebelindo. Él es quien me ayuda en estos momentos de tensión o cuando me estoy aburriendo poder canalizar toda esta energía. Esta película trabaja la historia de Anne Fox, una mujer que sufre de agorafobia, no puede salir de su apartamento. Luego descubrimos que es psicóloga de niños y adolescentes, luego descubrimos que también es viuda, que está sufriendo un duelo bastante fuerte, en fin. Y que sus días los pasa precisamente observando por la ventana, mirando a sus vecinos, y en una de esas observa lo que aparentemente es un asesinato. Y ahí es la trama principal. Inicia muy bien, tiene un argumento muy potente, pero a medida que se va desarrollando no logra consolidar, no cuaja esa tensión esperada. Entonces en los primeros 30 minutos, sin tener muy claro por qué es agorafóbica, qué le desencadena este trastorno, tiene una serie de situaciones que se van alargando, que realmente no es tan potente, y sobre el minuto 30 es que llega ese punto de giro o se despierta al fin la historia. Un poco tarde para este tipo de estructuras, y a partir de ahí y las cosas que ella está observando en sus vecinos nos empiezan a intentar confundir entre la alucinación y la realidad, pues ella consume muchos fármacos, alcohol, entonces tiene muchas alucinaciones, no sabemos entonces si es realidad o es fantasía. Entonces, estos momentos de supuesta tensión, como no terminan de consolidar si es fantasía o realidad, pues van pasando uno tras otro, se van sumando y al final, cuando se empiezan a revelar los grandes secretos, pues no resulta ninguna sorpresa. Y que esa ausencia de información a lo largo del desarrollo de la historia lo que va generando es un poco el cansancio, más la expectativa de, bueno, resuelve el conflicto, pero no necesariamente porque nos estén creando esa tensión dramática. Entonces, en este aspecto de la trama, de la historia, aunque parte de un muy buen principio, no logra desarrollarse de buena medida. Incluso cuando se hicieron las primeras pruebas en 2019 con Focus Group y unos estudios con estos primeros espectadores decían no entender la película, entonces traen todo un equipo, Joe Wright se pone a trabajar para alargar ciertas secuencias o para tratar de explicar mejor ese desarrollo y termina por otra vía quizás más explicativa, sin mucha tensión y sin una construcción sólida frente a lo que debe ser un thriller. 2. Las referencias que tiene a la película de Hitchcock La ventana indiscreta, The Rear Window, de 1954. Es un planteamiento muy similar, un hombre en silla de ruedas que desde su postura voyerista está espiando a sus vecinos, pero ni punto de comparación con toda la solidez de la trama y el misterio. En este film La mujer en la ventana vemos desde el inicio las referencias a esta película, un pequeño plano de un momento clave dentro de esa historia y luego la contextualización. A lo largo de la historia, pequeñas secuencias donde nos hacen unos homenajes o referencias a películas clásicas de Hollywood y aunque se quiera forzar esa correlación, dista mucho entre la obra de Hitchcock y esta de Joe Wright. Algo fundamental es que en las películas de Hitchcock él nos daba mucha información, era el personaje quien no tenía claridad de lo que estaba pasando y nosotros sufríamos porque sí teníamos la información de el personaje en qué momento lo va a descubrir. En contraposición, la película de Joe Wright, La mujer en la ventana, es ausencia de información total, constantemente crean vacíos, abren pequeñas compuertas al punto de que cada uno de los personajes pareciera ser el asesino y sin caer en muchos spoilers, ese supuesto despiste lo que termina es en un agotamiento y no generando el suspenso que se espera. Entonces lo que vemos es una sumatoria de situaciones sin mucha profundidad. 3. Una puesta en escena bonita, bien realizada, una fotografía que nos deja ver esos puntos de ensoñación y alucinación muy claros y los momentos de tensión, fuerza, donde este personaje no sabe muy bien qué hacer. Una cámara que se acerca mucho en ese espacio personal de la actriz, de Amy Adams, para tratar de recoger el drama que está viviendo el personaje. Y secuencias un poco teatrales, como ese carro en medio de la sala, haciendo una evocación al accidente que recuerda. De alguna manera, en conjunto, resulta una puesta en escena bonita, atractiva. Lo que está fallando es el fondo, la historia. 4. Sin spoilers, un final
que no es alucinante, pero tampoco es desconcertante, simplemente un final, un cierre de la narrativa. Y esto para un thriller lo deja mucho en un agua tibia, porque por lo general lo que esperamos de un thriller es ese impacto, esa contundencia de ese final. Y aunque es un giro interesante, no termina de sorprender. Y en este punto es donde más se necesita Sebelindo, porque definitivamente un thriller necesita un final contundente. Y no se logra, simplemente estamos cerrando una historia y aclarando unas situaciones de un gran vacío que nos habían construido durante hora y media. Quinto, y aunque estamos en el último punto, todavía queda algo por decir. La calidad de los actores que acompañan el personaje central de Amy Adams es de primera línea. Jennifer Jason Leigh, Gary Oldman, Julianne Moore, Anthony Mackie, Wyatt Russell. Incluso muchos los hemos visto recientemente en películas de superhéroes, entonces es como ver a Lois Lane, que estaba casada con Falcon, que vive en el sótano con Capitán América anciano de App, y el vecino asesino es Gordon, el detective de Batman que tenía su lado oscuro. Se podría hacer otra trama mucho más interesante. Y que acá esos grandes nombres terminan siendo una gran cartelera, un póster muy interesante, pero que a la hora de ver sus personajes son muy secundarios, están subvalorados. Gary Oldman entra unas 3-4 veces en acción y no termina siendo un papel fundamental. Anthony Mackie, que hoy está muy reconocido dentro de Hollywood, aparece una vez, 2 planos en la película. Wyatt Russell, un personaje interesante que crea cierta expectativa, pero que tampoco consolida. No es un papel de alto drama. Julianne Moore, que es encantadora, que hemos visto a lo largo de su carrera papeles secundarios donde deja la impronta. Aquí hace una primera introducción, no vuelve a aparecer ni en fotos y más allá de su sonrisa no hay mayor lucimiento. Y el papel central de Amy Adams pues es bastante interesante. Su actuación es fuerte, quizás un poco pasada de revoluciones, pero que para lo que exigía este guión con tantas falencias pues era centrarse en ella y que su drama se sintiera. En conclusión, un reparto muy bueno con una actriz principal bastante interesante, un papel adecuado, que lo que no tenía era un guión que soportara esa propuesta. Y finalmente este bonus track de reflexión, y es esa idea de tener una tendencia dentro del canal streaming. ¿Qué es lo que realmente se valora? ¿Las likes, las manitos arriba que la gente le está dando a la película? ¿O simplemente que es la película de estreno y quieren posicionar, generar cifras, decir que tuvo muy buena audiencia para luego decir a los productores de Hollywood es que acá sí funcionan las películas? Porque realmente si uno se imagina que esto llegara a cartelera no tendría tanto impacto, no tendría tanto eco. La facilidad del streaming lleva a que muchas personas influenciadas por esa idea de que es tendencia en el país terminen viendo una película que realmente no tiene tanta calidad. Y aunque puede resultar una película entretenida, no trasciende, no llega a la memoria, no llega realmente a despertar esas emociones del espectador. Entonces, ¿qué es dentro de un canal streaming una tendencia? Esta fue una breve reflexión que requirió la ayuda de Sebelindo. Porque no genera la suficiente tensión dramática, era necesario tener este apoyo. Y recordar que siempre, más allá de una mirada crítica, es tener una mirada reflexiva, entender qué funciona y qué no funciona al interior de una película. Recuerda suscribirte, déjame tus comentarios y nos vemos en un próximo video.